¿Estás viendo Concha Podcast en YouTube? Es el momento para cliquear en el botón de suscribirte y enterarte de todas las novedades. Este episodio está auspiciado por Bootman, la tienda de bienestar sexual más grande de la Argentina. Con el código CONCHA en bootman.com.ar obtenés un 20% acumulable con otras promos. Este 20% off también es válido en todos los locales. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Jorge Drexler. Concha. Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha, migrante. Uno de los episodios más pedidos. Sabes que hoy entendí, le contaba a mi profe de canto que grabábamos este tema y entendí que hay algo del tipo de conversación que tenemos nosotras que es de una intimidad y de una cotidianeidad que en estado de migración por ahí se pierde, ¿no? O sea, tenemos muchas oyentes argentinas que viven por el mundo y muchas oyentes migrantes de otros países que sienten que pertenecen un poco a la intimidad o que nos escuchan y entienden un poco más como la intimidad de la cultura a través del podcast. Eso me lo han dicho y hoy dije, claro, me resuena mucho que este tema haya sido tan pedido, porque muchas de nuestras oyentes están en esa circunstancia de migración. No así nosotras, no tenemos nada que ver con este tema, ¿no? Bueno, yo vivía afuera. Igual, antes de arrancar, quiero decir, sí. Este es un episodio en el cual Dal no está porque se enfermó, no va a poder estar hoy, van a ser 2 episodios en los que no va a estar, así que este es uno de ellos, la estamos extrañando mucho, está en espíritu con nosotras, pero vamos a estar Lau Pasa y yo. María Jimena. Ahora van a poder distinguir las voces. Claro. La voz de hoy es Jimena y Laura, ¿no? Claro, no es Dalia, porque siempre nos confunden a Dal y a mí, así que soy yo. Bueno, vos viviste afuera, es verdad, me había olvidado de ese hecho. Yo viví afuera 1 año y pico. ¿En dónde? En Dubái. Me fui hace como 15 años ya. Un poco, sí, 15 años, un poquito más incluso. Rarísimo. Rarísimo, cuando Dubái no existía prácticamente. Recién arrancaba en el imaginario colectivo, no es lo que es ahora. No había vuelos directos a Dubái. Y sí, me fui a hacer azafata y vivir allá, a un país árabe. Realmente fue un cambio, un shock cultural para mí. Claro, pero pienso, viste que, bueno, yo hice algunas encuestas en mi Instagram y estuve hablando con gente y tenemos ahí testimonios y vamos a tener una charla con una chica que vive afuera también. Y siento que hay una dimensión, que esto lo veo mucho, mis 2 hermanas, a mí no me toca en carne propia, pero sí muy cercano, porque mis hermanos, mi hermano y mi hermana, los 2 viven afuera. Mi hermano hace 10 años y mi hermana hace 3. Te digo esto y quiero llorar. Pero sí hay algo, por lo menos en ellos 2, y pienso en lo que sé de tu estadía en Dubái y de lo que escucho de mucha gente con la que hablo que vive afuera, porque de hecho en mi consulta astrológica mucha gente vive afuera, o sea, le hago cartas a argentinas por el mundo todo el tiempo, y hay algo de hacer gueto, ¿no? Hacer familia cerrada, como que hay una forma de migrar que es insertarse en ese nuevo mundo, en esa nueva cultura, y otra que es hacerte tu núcleo cerrado de argentinos en España, de colombianos en Argentina, ¿no? De españoles en Australia, como que hay algo que busca replicar una cierta homogeneidad o un parecido y se vincula desde ahí también, ¿no? Como habitar Dubái con tu grupo cerrado. Sí, en mi caso hubo algo de eso. También Dubái era como tan diametralmente opuesto y no me quedé el tiempo suficiente. Yo creo que si me hubiera quedado más tiempo posiblemente hubiera abierto un poco más, pero en ese momento parecía muy, no hostil porque fuera hostil, porque era bastante
te recibía muy amablemente, pero todo muy distinto, ¿no? Otro idioma, otro clima, otras costumbres, que se armó como algo fundamental, y porque tuve la suerte de poder acceder a eso, tener un grupo de argentinos que rápidamente se convirtió en familia, personas que posiblemente acá en Argentina nunca nos hubiéramos conocido y no hubiéramos sido amigues, y allá se armó algo muy rápido, muy familiar, de mucha hermandad, de mucha intimidad, de mucha confianza, de mucho amor. Se armó una red muy linda que siento que es lo que hizo que ese viaje estuviera buenísimo, ¿no? Como esa gente que conocí ahí también, esa familia que se armó fue la que posibilitó y la que sostuvo que eso suceda. Sí. Y me parece que debe ser muy duro cuando estás migrando y eso no está, ¿no? Porque, bueno, pensaba cuando vos hablabas que muchas cosas pensaba. Que parece un tema que siempre dije, bueno, es un tema que, qué sé yo, no sé, no sé cuánta profundidad tiene. Y ya empezamos a llorar desde antes de grabarlo, porque hay distintas razones para migrar. Yo, en mi caso, no fue una migración que implicaba, bueno, me voy a ir de mi país y nunca más volver, sino que quería hacer una experiencia. Fue como desde el deseo, desde la curiosidad, desde la aventura. Quiero hacer esa experiencia que me parece que para mí tenía un principio y tenía un fin muy claro, y fue de esa forma. Y a una edad. Era muy Tenías joven. 21. Tenía 21. Y aún así fue muy difícil. Sentí cosas en el desarraigo, en el de repente encontrarme en otro país, con otra cultura, que realmente se sintieron muy intensas. Pero bueno, yo sabía que en cualquier momento, si quería, podía volver. Que no es lo mismo que la migración que alguien decide, se tiene que ir por una cuestión laboral y que por ahí sabe que va a estar muchos años en otro país. Que no es lo mismo que lo vemos hoy en el mundo, la migración forzada de refugiados o de personas que realmente no tienen oportunidades en sus países y tienen que emigrar y van a otros países. En búsqueda de cosas básicas como la dignidad, sí, la supervivencia. Sí. Que tiene, le agrega otro nivel de complejidad, y pienso... No voy a caer en el prejuicio de decir que todos los argentinos venimos de los barcos, pero al menos en mi experiencia, toda mi familia es muy inmigrante. Entonces creo que tocaba cuando leíamos los textos, y ahora yo también quiero llorar, porque creo que toca una historia. Digo, mi abuelo se fue a España corriendo de la guerra, y mis bisabuelos del hambre. Entonces tenemos muchos... Y creo que es la historia de la humanidad, no solo en Argentina, en muchos países. Un poco lo que decía Drexler en la canción, ¿no? Por ser humanos, está en la historia de la humanidad esto de movernos por circunstancias climáticas, por políticas o por lo que sea. Permanentemente esto del viaje de movernos. Está, y muchas veces está asociado a mucho dolor. Hay mucha gente que emigró y que nunca más pudo volver. No sé, el caso de mi abuelo, nunca más volvió. Nunca más volvió a España. Es re loco, porque en ese momento, digo, el mundo hoy en términos de comunicaciones es otro. En ese momento, irte era no solamente no poder volver, era no poder hablar, no poder comunicarte, no saber nunca más qué pasaba con esas personas. Cartas, que se iban. Pero que por ahí se perdían o que llegaban meses más tarde. Mi amiga Julia me cuenta mucho de una tía de ella que se escapó de la Guerra Civil Española y que nadie supo nunca más qué pasó con esa persona. Wow. Como que se vino para América, de Canarias, perseguida, corriendo por su vida, medio que la mandaron, la familia la mandó porque si se quedaba no la pasaba, pero después nunca se supo qué pasó. Es como... Otro mundo. Es otro mundo, pero hoy más o menos, o sea, creo que está buena esta aclaración que haces porque probablemente después nos metamos con el tipo de migración un poco más deseada, un poco más habilitante de cosas, ¿no? De explorar qué pasa cuando tenés el recurso de construir algo y no solamente de que te estés escapando porque corre riesgo tanto tu vida. Y está re bueno aclarar que hay circunstancias migratorias re complejas y re dolorosas. Que posiblemente no las toquemos en este episodio tan de lleno porque vamos a entrar hoy al menos al tema
Sí, desde las complejidades, los dolores y las cosas que puede tener una migración, pero que uno está eligiendo, Sí. que uno quiere hacer la experiencia o que uno se va más o menos eligiendo a vivir en otro país y qué implica. Yo cuando me fui a Dubái no había redes sociales todavía. Cuando estaba en Dubái me hice un Facebook. Empezaba Facebook hacía muy poquito. Esto fue en 2006. 2006, wow, ya van a ser 20 años en 3 años, una locura. Sí, es una locura. Y realmente mucho mail me escribía y algunos llamados telefónicos, pero... Es una pérdida de contacto fuerte. Sí, mucha pérdida de contacto con mi grupo de pertenencia más fuerte, que en ese momento yo era muy chica, mis amigos eran toda mi vida, lo siguen siendo en realidad, pero digo... pasaron un montón de cosas. Hoy por hoy a veces nos juntamos con las chicas y traen anécdotas y eran, vos estabas en Dubái en esa época. Y fue como, wow, me perdí cosas, ¿no? Rápidamente igual volví, yo estando allá volví 2 veces acá. Claro, es otra cosa. Entonces, no estuve tanto tiempo. Pero me imagino que por ahí uno se va 5, 6, 10 años. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, ¿no? yo hice algunas preguntas, ¿no? Como... empezando por esto descontado de que es una decisión migrar, pregunté por qué te lleva a migrar, ¿no? Y el 60% migra por razones dentro de la esfera de la vida personal, ¿no? Como el 16% por razones de trabajo, el 11% por situación política o económica que te obliga, bueno, y el 15% por otros motivos. Perdón, Pero no entendí la estadística. ¿Cuál es el porcentaje máximo más es grande? vida personal, como una búsqueda, ¿no? Como algo o vincular o afectivo. O hoy uno me contestó y me dice, ¿vale? Búsquedas espirituales, como que hay algo de una búsqueda que va más allá de lo práctico, de lo económico, del trabajo, que en general el trabajo es una puerta de movimiento hoy en día, ¿no? Como con esto de las corporaciones, del teletrabajo. La gente se termina moviendo porque hay algo de eso que se puede trasladar más fácilmente. Porque una de las cosas que por lo menos en los testimonios se escucha, y mi hermano me decía ayer, mi hermano vivió 9 años en Caimán y ahora hace 1 año está en Los Ángeles. Y una de las cosas que le estresó de esta movida de Caimán a Los Ángeles fue y es aprender el mundo práctico de instituciones, impuestos, trámites, como estar a tiro con esa dinámica nueva, ¿no? Como que hay algo de ese... La cotidianeidad, del día a día, de cómo funciona. De insertarte muy formal y concretamente en un mundo que no conoces cómo funciona, que es un estrés re zarpado. O sea, tengo algunas consultantes que son más del orden del viajero, ¿no? Como de que nunca se terminan de instalar a vivir en un lugar, sino que están viajando todo el tiempo. Y muchas entienden que es parte de que lo que les gusta del movimiento y de conocer otros lugares implica ese desafío, pero estás todo el tiempo desarmando y armando esa dimensión de la vida que hoy nosotros que vivimos en un único lugar y que ya estás acostumbrado y que ya sabes cómo funciona, no te das cuenta de la energía que requiere aprender cómo funciona la realidad en donde vivís, como esa dimensión tan concreta de la vida. Ni hablar si es un país con una cultura muy distinta, con otro idioma. O sea, con otro idioma ya ni hablar. Pero por ahí no es un país occidental, digo. Para mí irme a Dubái fue como una cachetada de realidad. Y hay gente que por ahí está en China, en Bali, en Rusia, no sé. Bueno, justo en Rusia ahora no sé. Pero sí. Como aprender lo más concreto, lo práctico de hacer una vida en ese lugar, de cómo se alquila, cómo te conviene pagar tal cosa. Me parece un desafío muy grande. Y después hay algo de esto que vos decías, ¿no? Como, o de pensar en que uno a veces va a hacer una experiencia sin saber cuánto tiempo se queda. Total. O sea, hay gente que efectivamente necesita armar una vida lejos de su país de origen por distintas circunstancias, y entonces dice, bueno, no voy a volver, y eso ya viene de movida con el movimiento de ese primer viaje. Y hay otros que no, y hay otros que dicen, bueno, me voy 6 meses, viajo 6 meses, y hay otros que no saben realmente cuánto tiempo no van a estar. A mí eso me abruma, ese nivel de entrega a estar abierto a lo que pase. Yo creo que en un punto
muy conscientemente estando allá dije, si yo me quedo más tiempo acá no voy a poder volver. Hay algo se va a perder una conexión, ¿no? Como, y no me voy a poder insertar laboralmente de vuelta en Argentina, tenía una carrera, como lo viví siempre como un paréntesis. Y me acuerdo cuando volví a Argentina y me tomé un colectivo, dije, ay, qué lindo el colectivo. Porque en Dubái no existía en ese momento el transporte público, todo era taxi. Y era, ay, qué bueno, estar subiéndome un colectivo. Todo me parecía maravilloso. Pero no fue tanto tiempo. O sea, no fue en mucho los tiempo. testimonios hay algo que ese tiempo de distancia empieza a tener un efecto muy contundente en cómo después significa volver, cómo es volver. ¿De qué se trata? ¿Qué ves cuando volvés, no es cierto? El de iPhone. Voy a poner un audio le pedimos audio, Sí. Le pedimos testimonio a varias personas, además de yo haber charlado con mi hermano, que ayer me dijo algo que yo resumí, como le dije, claro, es como él se viene, todas las veces que tiene vacaciones se viene a Argentina. O sea, él vive en otro lugar y se viene de vacaciones acá. Y le digo, claro, es como irte de vacaciones a tu casa. Para él, las vacaciones es el momento de estar en casa. Wow. Y vive en otro lugar que no es su casa. Bueno, porque hay algo de tu país, tu idioma, el lugar de pertenencia donde hay un montón de cosas que entendés cómo funcionan. Esto que decías de ir a otro lugar que no entendés, que te estresa, que es muy valioso para la humanidad, ¿no? Tenemos este doble movimiento. Desde que somos humanos estamos migrando de alguna manera y moviéndonos, pero a la vez siempre es muy importante armar casa. Y el país muchas veces, para la mayoría de todos nosotros, es esta primera casa. Y a veces pensaba también que no es solo el país, ¿no? Pienso en Argentina, que es tan grande y que muchas personas que viven en distintas provincias por ahí a los 18 años se tienen que ir a vivir a otro lado para poder estudiar, ¿no? Y que eso también es una migración más chiquita, pero que también implica un movimiento, que en muchos niveles estamos moviéndonos. No sé, yo me mudé de mi casa en el conurbano a Capital. Son movimientos mucho más chicos, ¿no? Si es dentro del país, creo que no, por ahí no es tan violento el la pasaje, distancia, el corte, pero que igual también funciona como un movimiento que te saca del lugar de origen donde entendés cómo funcionan las cosas. Sí, y necesitamos eso. Uf, o sea, eso pensaba. Necesitamos el confort de cierta coreografía. Mi hermana me dice, y muchos de los testimonios que gracias a todos los que contestaron son re valiosos, y hay algo muy común en esto de lo positivo y lo negativo tiene que ver con salir de la zona de confort, ¿no? Como de que al mismo tiempo que eso es un desafío altísimo, porque estás todo el tiempo en un estado de alerta, de adaptación, de aprendizaje, ¿no? Que requiere un montón de energía estar ahí, como no estar cómodo, que no haya coreografías, que no haya algo. Mi hermana me dice, es como hay ciertos vínculos, espacios que vos ya habitás con una inconsciencia y naturalidad, que cuando no estás y todos los espacios son nuevos y todos los espacios te desafían a darte cuenta de cosas, y es medio agotador. Y al mismo tiempo, eso es lo valioso. Esa posibilidad, esa potencia de lo nuevo, de lo que no sabes. Lo cómodo y lo amoroso de estar en tu casa y estar en lo conocido está buenísimo, es muy tranquilizador. Y necesario. Y amoroso. Y también, por ahí para algunas personalidades más que para otras, porque yo entiendo perfecto las ganas de viajar, de emigrar, de vivir en otros lugares. Creo que no lo hice tanto como me hubiera gustado. Y también a veces se puede convertir en una especie de chaleco de fuerza donde vos decís, bueno, estoy siempre en el mismo lugar, soy siempre la misma persona, el reflejo que me devuelven los otros es el mismo. Y en el irte a un lugar donde nadie te conoce, donde no conoces, hay una posibilidad de que se arma, al menos por ahí a veces es desde el imaginario, como de cierta libertad. Esto ¿Quién está re soy bueno cuando me voy a otro lado y nadie me conoce? María, que es nuestra productora, tiene una amiga francesa que vive en Buenos Aires que se llama Ana, o Anne en realidad, y Anne dice algo muy interesante de esto del imaginario, del mundo simbólico que se abre en ese nuevo espacio. ¿Qué dice? Entonces, en mi caso, este exilio es un exilio más poético casi. También hay cosas como materiales concretas, pero bueno, como que poder explorar
estas sensaciones sin enfrentarse a urgencias materiales, me parece también algo importante a resaltar. Y también como que eso, de qué país vengo y en qué país me instalé. O sea, vengo de un país de, si pasa algo muy grave, siempre podré regresar a Francia y podré regresar en un país donde tengo muchísimos privilegios. Pero bueno, haciendo las cosas como un poco más felices también del hecho de emigrar, del hecho de instalarse en un nuevo territorio. Eso como que hablé mucho del tema de la imaginación, porque realmente como que es instalarse, echar raíces dentro de un otro territorio, es empezar a chupar un imaginario colectivo que nos es ajeno. Y en eso como que hay un extraño, es obvio, pero hay también muchísima apertura. Es como si el papel fotosensible que tenemos adentro para registrar las cosas se pudiera ampliar y desde los afectos, desde compartir mucho con todos mis amigos son de Argentina, entonces desde compartir mucho con mis vínculos, es como casi poder como ser una otra persona o tener como una sensación de identidad que puede como fluctuar bastante y que tiene como esta porosidad, esta hibridez en captar imaginarios mucho más amplios. Y eso pasa primero con el idioma, obviamente. O sea, yo estoy hablando castellano todo el tiempo, tengo un acento fuerte todavía, pero como que pienso en castellano, leo bastante en castellano, hablo eso todos los días. Y entonces como que es casi como tener un poco una otra identidad de instalarse en otro idioma. Y todos los idiomas tienen su textura, tienen como sus maneras, como sus formas. Y el castellano, específicamente porteño, a mí es el primer lugar en el cual me instalé y en el cual me sentí como muy cómoda y muy feliz, porque tiene algo como más cantante desde el acento, un poco más dramático desde las expresiones, desde como que una cierta brutalidad, pero en el mejor de los sentidos, como que algo donde el afecto, donde lo que se siente está mucho más como en la punta de la lengua. Me parece muy maravilloso. O sea, me imagino esta experiencia que habilita en ella posibilidades de expresarse, por ejemplo, esto que dice, ¿no? Más afectuosa o más emocional, que solamente aparecieron porque se insertó en un territorio en donde eso, desde el lenguaje y desde el imaginario, está más presente y como que eso emergió en ella. Me parece muy flashero esto. Me encanta, pero pienso que hay una apertura ahí, que posiblemente tenga que ver con migrar desde el privilegio del deseo. Porque pienso y desde el bienestar. Y desde el bienestar. Pienso, no sé, en mis abuelos, que eran gallegos y que vinieron escapando de la guerra y que todos sus amigos eran gallegos y que hablaban en gallego y que obviamente amaban Argentina y bueno, y terminaron perteneciendo y su hijo es argentino, pero que había un lugar de tratar de mantener la identidad que estaba perdida, ¿no? Y cómo ella está trayendo algo de una migración que se abre a ampliar su propia identidad, captando esto que me encanta. Ella dice, incorporo un nuevo imaginario colectivo que no es el francés. Aprendo otra cosa, entro en otra cultura. Entonces eso me transforma como persona. A mí eso me parece lo más maravilloso. Yo siento que los viajes son transformadores en sí. Me imagino que realmente vivir en otro país te amplía, te transforma, te convierte en otra persona, incorporás puntos de vista, formas diferentes. Y ella dice, ¿no? Como que al mismo tiempo, otra de las cosas que traían los testimonios es que lo que más se extraña es la dimensión vincular y la pertenencia, ¿no? Como esos mundos en donde te quieren, querés y la coreo funciona y hay algo que no tenés que estar desafiando todo el tiempo de tu lugar, tenés un lugar, ¿no? Pero ella también habla en un momento de extrañar esa dimensión cultural, ciertos olores, ciertas formas, ciertas palabras, como ciertos lenguajes. Y después otra también amiga de María, que es Nilén, que es colombiana, que vive en Río, también habla mucho de esto de cómo la distancia le hizo reconectar y dimensionar lo conectada que estaba con su cultura. Como que también hay algo de esta perspectiva que te da vivir en otro país, me parece, pienso en esto que vos decís de los gallegos que venían y se resistían que defendían esa identidad de la influencia de lo nuevo, de lo otro, ¿no? Y creo que también en
la perspectiva de lo nuevo, por lo menos en el testimonio de Nilén, es muy fuerte, como ella reconecta con Colombia por vivir en Brasil. Si no, Colombia no era nada para ella en realidad. No Pienso había que registro, ¿viste? podemos desde al final del episodio poner los audios para que todos escuchen Sí. tanto el testimonio de Nilén como el testimonio de Anne. Que son re lindos y re agradecemos, re interesantes, pero sí estaría bueno ponerlos al final, me copa. Re, sí. Podríamos darle ya Sí. entrada a nuestra invitada. Nuestra invitada que un día nos escribió, como varias de ustedes, a Concha Verso y dijo: chicas, las escucho y si algún día hacen Concha Migrante me encantaría charlar. Y dijimos: vos sabés que sí, lo vamos a hacer. Acá estamos con Martina Flor. Es una artista del lettering, autora y educadora. En 2010 se mudó a Berlín y fundó uno de los estudios líderes de lettering y diseño de tipos. Desde entonces colabora con clientes, ha participado como speaker en varias conferencias de diseño, incluyendo TEDx Río de la Plata, es decir, que se fue y volvió en algún momento. Y actualmente, ayuda desde su experiencia a artistas a construir una carrera haciendo lo que aman. Bienvenida, Martina, ¿cómo Hola, estás? chicas. Estoy re contenta de estar hablando con ustedes. Las aprendí a querer este año, que las encontré y me empecé a escuchar todos los episodios todos juntos. Y justo escuché ese episodio así creo que era el de Concha Ariana, y dije: si quieren hablar sobre inmigración, me tienen a mí, que es un tema que me apasiona. Así Acá que, estamos. ¿Hace por cuánto ello. que vivís ¿En dónde vivís? ¿En Berlín? Yo vivo en Berlín, sí. Vivo acá hace 13 años, pero no vivo en Argentina desde hace como 15 años. Como que fue un proceso de, ir a Barcelona a estudiar. Después de ahí me gustó, me fui a Holanda y después más tarde me vine a vivir a Berlín, sí. ¿Qué te movió? ¿Siempre supiste que querías viajar? ¿Sabías que cuando te ibas por ahí no ibas a volver? ¿Querés volver? ¿Cómo fue el origen? ¿Sabés qué? Como es interesante porque yo cuando vivía en Buenos Aires yo estudié inicialmente diseño gráfico y hice una buena carrera como diseñadora gráfica a los, no sé, en la mitad de mis 20 ya era como directora creativa en una agencia, pero la verdad que también era como, sentía que había tocado un techo, que no era, como yo sentía que no iba a seguir trabajando como diseñadora, que tenía que buscar como otro horizonte. Y me acuerdo que en ese entonces yo volvía de mi trabajo y me ponía a dibujar, ¿no? Y como siempre esto de dibujar y la ilustración fue como así como una cosa que yo hacía en mis tiempos libres. Y en algún momento como que entré en crisis y dije, bueno, o redoblo la apuesta o voy a ser infeliz toda la vida. Y me fui al exterior a estudiar. Inicialmente me fui a Barcelona y después de ahí como en ese primer como salir del nido. ¿Era la primera vez que vivías afuera? Sí, era mi primera vez viviendo afuera. ¿Cuántos años tenías, Martina? Y tenía 27 en ese entonces. Y dije, y cuando fui ahí, como percibí como que primero se me había abierto un mundo de posibilidades, y como que seguí como buscando opciones para ir a estudiar afuera. Más tarde me fui a vivir a Holanda, a estudiar a Holanda, y después de ahí sí decidí como, bueno, esto es lo que quiero hacer, quiero dedicarme al lettering, y esta es la ciudad donde lo voy a hacer, que fue Berlín, ¿no? Pero creo que algo súper interesante cuando miro hacia atrás no tiene tanto que ver con haberme como ido de Argentina a otro lugar, sino como más como salir de un contexto en el que estaba, ¿no? Como siento que cuando me fui de Argentina empezó como todo un movimiento, y creo que le debe pasar a un montón de las oyentes que tienen ustedes que están viendo en otro país, que moverse de tu nido, de tu lugar, de lo que para vos es normal, genera un movimiento en un montón de aspectos. Como que te das cuenta que muchas cosas de las que vos asumías que eran verdad no son verdad, que la gente que te rodea quizás no es la mejor gente que debería rodearte, como que vos podés ser también otra persona y recrearte en otro lugar. Creo que eso
en mí por lo menos generó un movimiento que hizo que no solo me mudara de continente, sino que también empezara una carrera totalmente distinta, digamos. Yo ahora estoy haciendo algo totalmente distinto a lo que hacía entonces. Y eso, como creo que empezó a partir de ese movimiento que hice, que fue como de territorial, pero que generó como un movimiento interno mucho más grande, ¿no? ¿Qué fue? ¿Tuviste momentos donde dijiste, che, la estoy pasando re mal? ¿Cuáles fueron? ¿Los tenés todavía? Claro. ¿Cuáles son los desafíos? Sí, o sea, obviamente, y creo que nos pasa a todos, cuando vamos a un lugar nuevo, es todo nuevo y es todo fascinante, y después obviamente empieza como el trabajo real, ¿no? Cuando como en el amor, es lo mismo que la pareja. Totalmente, como está el flashazo y después es como, bueno, a trabajar, ¿no? Y te das cuenta de que hay rispideces, ¿no? Y sobre todo cuando te mudás a un país, sí, con una cultura distinta. Yo me mudé a Berlín, que quizás no es el país como más amable, no es como el paso más sencillo de dar, ¿no? Porque había como un montón de barreras del lenguaje, el clima, lo que nosotros nos imaginamos que culturalmente tenemos distinto a los alemanes. Entonces hay como un montón de cosas que para vos son del día a día. Por ejemplo, los amigos o la gente que conocés, que vos le pedís un favor y te lo hacen, como todo eso, como esa red no está, ¿no? Y cosas como tan sencillas como buscar un departamento, anotarte. Me acuerdo cuando me inscribí como freelancer, como anotarme no sé cómo se llama, como en el registro de freelancers. Fue como, no sé por dónde empezar, ¿no? Como cosas muy sencillas del día a día se convierten en desafíos, ¿no? Y creo que los desafíos más grandes tienen que ver con eso, con encontrar un círculo de pertenencia, con encontrar gente que te banque, con acostumbrarte a entender cómo funcionan las cosas también, ¿no? Creo que sí, entender cómo funciona ciertas conversaciones en otro país, cómo te aproximas a la gente. Una pavada muy sencilla, pero que cambia un montón de nuestra cultura o de Argentina acá a Alemania, es que, por ejemplo, cuando te encontrás a alguien, vos le decís como, hola, ¿cómo andás? Bien, bien, es como el normal. Y acá cuando le preguntás a alguien como, ¿cómo andás? La persona está dispuesta a contestarte, como contarte, o sea, preguntarle a alguien cómo andas es realmente empezar una conversación profunda con alguien, y es como, sí, es un compromiso. Exacto, me estás preguntando algo muy, muy deep, o sea, te fumaste un par de conversaciones profundas que no querías al principio. Porque pensabas que estabas siendo políticamente correcta preguntándole a alguien, hola, ¿cómo estás? Como entrar en código, ¿no? El desafío es entrar en código, como que está descontado. Sí. Un poco lo que decíamos antes de hablar con vos es eso. No nos damos cuenta lo descontada que está cierta coreografía en la que nadamos muy cómodamente, que tiene que ver con esto de saber los códigos y qué significa qué. Y estar todo el tiempo encontrándote con esa sorpresa de que lo que vos esperás no es lo mismo en ese lugar que lo que era en tu casa, me parece muy desafiante. Vos hace 15 años que vivís afuera. ¿Qué podés registrar como un tiempo de adaptaciones, de momentos, de cosas que no cambiaron aunque hace 15 años que vivís afuera? ¿Cómo es el paso del tiempo, no? Sí. O sea, para mí esto es mi vida normal, ¿no? Como es re loco, porque hoy me preguntaban como en una reunión de trabajo que tuvimos con mi equipo, como me preguntaban, yo tengo 2 hijos y mi marido es alemán, y me preguntaban cómo es la comunicación en casa, ¿no? Y como para mí es súper normal que nos sentemos a comer y mis hijos me hablen español a mí, yo les hablo en español a ellos, le hablo en inglés a mi marido les habla en alemán a ellos, como... Para mí es como el día a día, ¿no? Y creo que es ese crecer o construir en otro lugar que hace que ciertas cosas se vuelvan normales. Yo sobre todo vivo en Berlín, ¿no? Que siento que es un lugar especial en términos de... siento que si me hubiera mudado a otra ciudad dentro de Alemania,
el contexto sería distinto y quizás mi experiencia sería distinta, pero mi vida casada con un alemán, teniendo una familia como multilingüal, con 2 personas una alemana, otra argentina, que viven juntos, que tuvieron 2 hijos, como es algo bastante común acá. Como todos mis amigos son así. Yo tengo amigos que es tipo una japonesa con un venezolano, no sé, un mexicano con una austríaca, es como la normalidad, ¿no? Y creo que eso también hace que uno se sienta como normal. Y que desde que yo llegué acá, también sentí que había lugar para mí, ¿no? Yo siempre hablo de que cuando me mudé a Alemania, algo que me cambió mucho la cabeza a mí, a pesar de todos los desafíos que les contaba antes, del idioma, de encontrar amigos y de como armar mi rancho acá, yo siento que hubo algo de moverme, como insertarme en un contexto en donde la posibilidad era como la norma, como que me inserté como una comunidad en donde todos estaban haciendo lo que yo quería hacer, en donde yo era normal en el sentido de que ser inmigrante o hablar, distintos idiomas era común. Claro, que por ahí te vas a otro lugar y no es tan sencillo. Vos te fuiste de curiosidad, porque, fuiste primero a Barcelona, después a Holanda, después a Alemania. ¿Te fuiste a Alemania porque conociste al que hoy es tu marido o te fuiste primero a Alemania porque dijiste Berlín me copa y siento que a nivel laboral está bueno? Cero, yo lo conocí a mi marido acá. De hecho, yo vine a hacer como un proyecto en una universidad y nos conocimos en el campus. Y más tarde como empezamos, una historia, ¿no? Pero sí, igual es la realidad de varias personas que por ahí se mudan acá porque se conocieron en algún lugar y después, dijeron, nos vamos a vivir juntos a Alemania, ¿no? Y eso también es un factor agregado, digo, si yo estuviera acá, entre comillas, por culpa de mi marido, es como, habría como ahí una tensión en nuestra pareja, pero es como, fue mi decisión haberme Total, venido pienso a vivir que acá. es algo que no dijimos, migrar por amor o porque una de las 2 personas vive en otro país, es también un tipo de migración que tiene unas complejidades particulares que en tu caso no están porque vos habías decidido ir a Alemania antes. Tengo una amiga que es argentina, que está casada con un sudafricano y como para resolver este potencial quilombo, siempre viven en países neutrales. No pueden vivir o decidieron no vivir en Argentina o en Sudáfrica a propósito, ¿no? Como para que todos tengamos la misma experiencia en igualdad de condiciones, una cosa así. Y después tengo otra pareja de amigos que él es argentino y ella es española. Él es piloto de avión, se conocieron en España. Ella se vino a vivir acá, hace 10 años viven acá y ahora se fueron a España. A lo de ella, ¿viste? Como que hay algo, complejo de hacer ese movimiento por otro. Total. De alguna manera, o por el plan vincular, ¿no? Totalmente. Sí, creo que le agrega quizás al vínculo un peso, ¿no? Adicional. Igual los vínculos, yo siempre digo que como los desafíos están en todos los vínculos, en todas las decisiones que haces en la vida. Obviamente vivir en otro país o como haberte mudado de país tiene como otras complejidades, pero sí. Como o beneficios, ¿no? Perdón, te interrumpo. Hoy le hice la carta a una uruguaya que se fue a vivir a Barcelona porque estaba en pareja con un pibe que se iba a vivir a Barcelona y ahora se separaron. Y ella está tipo... ok, esto por ahí tenía que ver con que yo me viniera a Barcelona, como contenta, ¿no? Como abrazando la movida que de otra manera no hubiera sido posible para ella. Sí. Martina, ¿vos hablás alemán? Sí, hablo alemán, sí. O sea, también incorporar ese idioma tan distinto, ¿cómo te cambia la cabeza incorporar otro idioma? Mira, un montón, como que yo estoy re orgullosa de hablar un idioma como el alemán, en el sentido de que incluso que lo hablo
roto, imperfecto, como cada vez que hablo alemán yo hablo alemán y te lo hablo así y como que lo trato de usar todo lo que puedo, como que siento que, y estoy pensando también en las oyentes de ustedes que por ahí están viviendo en otro país y están intentando aprender un idioma, que yo sé que parece una pavada, pero es algo que te pone, te cierra un montón de puertas, en el sentido, te cierra también ciertas puertas como de la confianza o de expresarte, de expresar tu personalidad, ¿no? Yo siento que personalmente, antes de mudarme a Alemania, era una persona que era mucho más reactiva, mucho más de yo te tiro lo que se me pasa por la cabeza y te lo digo porque me es muy fácil. Y cuando me mudé a Alemania no tenía esa rapidez para responder o para tirarte un chiste o para decirte lo que pienso. Entonces como había como un segundo paso de pensarlo, elaborarlo y después decirlo en alemán, ¿no? Que la verdad que fue muy positivo en como en construir mi identidad acá, ¿no? Pero sí, obviamente aprender un idioma, sobre todo en la adultez, es un desafío y pasar como, lo que te digo, ya en la adultez, cuando vos ya construiste cierta identidad, cierta confianza, yo las escucho a ustedes, chicas, en el podcast, y son mujeres súper empoderadas, con confianza, que cuando por ahí te ponen en otra situación, en un idioma que lo hablas como si tuvieras 5 años, te volvés una mini persona. Claro. Sea, y eso creo que es muy desafiante, es un gran aprendizaje también, ¿no? Como que felicitaciones a todas las inmigrantes hermanas que están escuchando este podcast y están haciendo un esfuerzo porque es como un mega, es un mega desafío y aquellos que se mudan a otro país tienen que pasar por eso. Pensando, me viene como esta analogía, pensando en el tipo de movimiento que implica esa, es como una construcción, te diría es como una obra, vos tenés una casa que es una planta baja y estás acostumbrado a vivir ahí y decidís amplificar, hacer 2 habitaciones para el costado y una para arriba. Es como, y ahora tenés otra forma y esos mundos que construiste tenés que habitarlos, tenés que sostenerlos, ¿no? Como que pienso que es un tipo de expansión muy contundente y muy compleja, como si te hubieras amplificado y tuvieras ahora una identidad en otro idioma y más grande, ¿no? ¿Qué pasa me pregunto en ese sentido, ¿qué pasa con la que eras? En Argentina. Sí, obviamente yo acá tengo un círculo de argentinas con las que me relaciono. Sabés que hace poco, es súper interesante esto, porque hace poco, como en los últimos años, estoy como más amigándome como con mis inicios, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué acá era como más de tipo, no, si hay argentinos allá, yo me voy para aquel lado, como yo no me junto con ellos, como medio, creo que fue como también un mecanismo de decir, bueno, necesito como no querer esto para querer esto nuevo, ¿no? O no querer lo que tenía para querer esto nuevo. Y ahora que lo quiero y es mío y yo vivo acá y este es mi hogar, como de repente estoy volviendo a ver, bueno, qué cosas de mi argentinidad o de cómo crecí, valoro, ¿no? Y hace 2 años me fui a Barcelona por 2 meses, me llevé a los chicos, todo, y me fui allá como a pasar una temporada y decir, bueno, ¿cómo soy yo en un lugar en donde como la inmediatez es como mucho más fácil para mí, como que puedo hablar el idioma, entiendo los códigos, yo viví en Barcelona también, y eso fue como un redescubrir de, uy, mírame como haciendo conversación con el verdurero o como charlando con la señora que se me sienta al lado en el colectivo, como que ese tipo de cosas que por ahí... Ahí tu marido te entiende, ¿no? Como que ahí te mira y dice, esto es re complejo lo que está haciendo ella en realidad, que por ahí el otro no lo entiende, el nivel de complejidad que eso tiene. Sí, sí, totalmente, como que creo que fue también un buen ejercicio para él ver cómo yo de repente tomaba como
el front row en un montón de cosas, ¿no? En donde las conversaciones las empezaba yo, cuando él por ahí acá hace como más ese trabajo, o por mucho tiempo hizo más ese trabajo, como de tomar como sí, como la iniciativa, el timón. El timón, eso. Y eso, y también para mí fue un descubrir de que, uy, mirá, qué loco que como salen un montón de aspectos de mi personalidad por esta inmediatez que hay del idioma. Pienso, ¿no?, que eso de que decías, a mí lo decíamos al principio, ¿no? Como que están los que migran y buscan rápidamente espacios de pertenencia conocidos en donde sepan los códigos y se vinculan con su grupo de argentinos local. O bueno, de donde sea, ¿no? Los venezolanos en Buenos Aires, que hoy hay un montón y hay una comunidad, tipo, sí, yo voy por la calle, cerca de mi casa hay un montón de bares. Los rusos, hay muchos rusos ahora también en Argentina y también obviamente se... Y el otro día hablaba con una amiga, ¿vos estabas en esa conversación? De que es un nene ruso, compañero de una amiga, del hijo de una amiga, y que tienen una comunidad. Sí, ¿Vos de mi estabas? hermana. Te lo conté. Boluda, perfecto. No sé, conversamos tantas veces que ya no sé cuál estás y cuál no. Bueno, perfecto. Y que tienen una comunidad de niños rusos que van a jugar con niños rusos y como que hay algo que... Bueno, y pienso que en esto que decís de que parece que fueran dos mundos que no se deberían tocar o dos mundos distintos y en realidad sos las dos, ¿no? Vos sos esa que inicia conversaciones en español y sos la alemana que se integra a esa cultura desde una nueva identidad, como que me parece re complejo y al mismo tiempo re vital que las dos tengan lugar, ¿no? Porque a mí, no sé qué pensás vos de haber vivido afuera y de cómo sucede eso de cerrarse sobre lo conocido, ¿no? Y no abrirse a insertarse en la nueva cultura, o lo contrario, que es lo que vos decías que habías intentado y que después no resultó, que es abandonar la identidad anterior, ¿no? Como dejar todas esas raíces atrás y decir, bueno, yo ahora soy esta, soy la que vive en Alemania y ya. ¿Cómo es? Total. O sea, ¿o qué viste en gente, ¿no? Qué sé yo, por ahí experiencias de otros que hayas percibido estos años. Sí, es que cada uno reacciona diferente a un contexto tan distinto, ¿no? Y yo la verdad que tengo mucha empatía. Con el tiempo construí un montón de empatía con las personas que viven en otros países, ¿no? Lo que te digo, hay países y países, hay ciudades y ciudades. Creo que yo estoy en una ciudad que es especialmente friendly con el inmigrante, porque el inmigrante es como lo común. En Berlín hay mucha multiculturalidad, mucha gente viniendo de un montón de lados, y es distinto en otras ciudades del mundo, ¿no? En donde por ahí, no sé, qué sé yo, no sé, te mudás a Montreal, en Canadá, y es quizá, bueno, debe ser muy multicultural, pero será como, no sé, otras ciudades son como más homogéneas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del idioma, hay personas, yo tengo conocidas que por ahí viven hace décadas acá y todavía no dominan el idioma, y creo que el idioma es algo como, sí, a algunos se les da, a otros no se les da, algunos están interesados, otros no están interesados, algunos están dispuestos a hacer como, a pasar esa barrera de la vergüenza de hablar en un idioma que lo hablas como tremendo, o sea, entonces como que eso, uno reacciona muy distinto a un entorno tan distinto, ¿no? Yo siento que en un montón de cosas, lo que te decía, como que siento que muchas de las limitaciones de acá hicieron, viste, cuando se dice o escuché que cuando alguien no oye bien o no tiene alguna habilidad en particular, desarrolla otra más. Sí. Como siento que eso, digamos, mudarme a este país como generó eso en mí, en un montón de cosas. Como yo siento que sobre todo en el inicio, cuando tenía esta incapacidad de hablar o de expresarme a través de la palabra, yo me acuerdo que tenía una producción gráfica increíble, o sea, siento que desarrollé un lenguaje ahí a través del cual me podía expresar, que no tenía que ver con la palabra, porque esa la tenía como, bueno, limitada,
pero que hizo que desarrollara un lenguaje gráfico que, bueno, hoy en día me lleva a trabajar de lo que hago, ¿no? Como eso, es interesante ver cómo ciertos desafíos hacen que desarrolles ciertas cosas, ¿no? Y lo que decías antes, Lau, con esto de las distintas identidades, yo siento que en un montón de cosas, como Alemania me formó, ¿no? Como que yo siento que en un montón de cosas me formó y por eso le estoy súper agradecida, como que... ¿Sos alemana? ¿Tenés la nacionalidad? No, de hecho, hace 2 meses envié mi solicitud para tener el pasaporte alemán. Como que en realidad no lo necesito, pero como que dije como algo simbólico creo que tiene sentido. Porque, pero sí. Digo, me parece como algo muy interesante que en otro país puede pasar mucho que siempre seas la otra, el otro. Sí. Que nunca termina, no sé, supongo que también depende de las particularidades de cada país en el que estás. Pero incluso con un acento distinto, aunque hables el mismo idioma, es loco ser el distinto, ¿no? Y por ahí en Berlín no está esa sensación porque hay muchos distintos. Pero nunca vas a ser alemana de alguna manera, ¿no? 100%. ¿O sentís que sí se puede eso? Sí. No lo sé, o sea, creo que no, o sea, que siempre, o sea, es claro que yo no soy alemana, o sea, incluso cuando estoy hablando mi mejor alemán, es muy claro que yo no soy alemana, y incluso en el día de hoy, después de 13 años hablando el idioma y todo, muchas veces como me pierdo un 20% de lo que está ocurriendo me lo pierdo. O sea, me pasa cuando voy, por ejemplo, a visitar a la familia de mi marido, que tipo, si vamos por un fin de semana, yo ya el domingo estoy que no puedo más. Quemada. O sea, estoy muy quemada, claro, porque estoy como procesar la información. El otro día le decía a una amiga que justo se mudaron hace 2 años acá, ella es de México y él es de Austria, y me decía, estoy agotada, no puedo más. Y yo le decía, claro, no solo que tenés pibes, que estás trabajando, que no sé cuánto, pero vos también estás registrando o estás decodificando un nivel de información que mucha gente no tiene que decodificar acá. Y creo que el lenguaje tiene que ver con eso, entender las dinámicas tiene que ver con eso. Hay una historia compartida que no está... Yo estuve muchos años en pareja con un inglés. Sí. Claro, y había un lugar donde, no sé, no vio amigobios, ¿entendés? Estoy diciendo una pavada, pero hay algo que por ahí todos entendemos acá en Argentina, y él se quedaba fuera de un montón de conversaciones. Sí, y por ahí quería reproducir, no, estoy imaginando, ¿no? No me acuerdo algo puntual, pero por ahí quería reproducir ciertas dinámicas, no sé, mirar un partido de fútbol de una determinada manera acá, y no estaba la escena, no estaba con quiénes hacer exactamente eso, ¿no? Entonces vos te debes perder también en un montón de cosas que, no sé, la familia de tu marido crecieron con un montón de sutilezas que vos por ahí no las podés agarrar porque tienen que ver con programas de tele que veían, golosinas que comían, jingles de la radio que te hacen, ¿no? ¿Qué te pasa con esa dimensión? Pienso que no hablamos nada y me parece que merece ser tocada, ¿no? Como la dimensión familia. Vos tuviste hijos afuera, ¿no? Como ¿qué te pasa con armar familia y con la familia de origen, si se quiere? Pensaba en eso, perdón, como para sumar a la pregunta. Sí, que vos dejaste acá seguramente familia, amigos... Y ¿qué pasa con esos vínculos, no? Claro. ¿Qué pasa con sostener o no sostener? ¿Qué pasa con eso? Sí. Yo les voy a decir lo que yo siento, a la vez como que yo sé que soy muy positiva en la forma en que yo percibo mi vida y mi realidad como inmigrante. A la vez quiero decir a todas las oyentes que son inmigrantes que yo sé que es súper difícil y que hay un montón de desafíos, ¿no? Como hay un montón de cosas que, los que les decía antes, o sea, quiero ser empática en ese sentido, que no parezca que estoy diciendo que está todo bien, porque sí, vivir lejos de la familia de origen es re difícil. Yo hace poco fui a Buenos Aires, por ejemplo, y lo que ocurre es que
yo por suerte puedo visitar a mi familia, incluso ahora con 2 hijos, marido, tipo yendo a Buenos Aires, todo un billetazo, Claro. todos yendo Claro. para allá, pero incluso lo podemos hacer, o sea, y, y sí es como un shock emocional, como yo sé que cuando voy es como mucha intensidad, es mucho de volver a revivir dinámicas con mi familia, mis hermanos, ¿no? Como, y sí, es como otra forma de vincularse con la familia, ¿no? Que no está esa cotidianidad, porque yo la cotidianidad de que mamá te dejo los chicos no la tengo, Claro. pero a la vez cuando voy para allá es una experiencia re linda, ¿no? Como hay como un montón de memorias que se quedan para siempre, digamos, ¿no? Pero sí, obviamente creo que el haber tenido hijos acá te plantea una realidad muy grande que es, bueno, sí, o sea, estoy como lejos de mi familia, ¿cómo hago para que ellos generen un vínculo? Pues yo ya tengo un vínculo con mi familia, pero ellos no la tienen y la tienen que construir en estas pequeñas interacciones que tenemos, ¿no? Anuales o sí, Mm. durante la pandemia fueron bianuales. Entonces eso sí, por supuesto, tiene como un desafío y como tiene un trabajo extra. Mm. En un punto, ¿no? Como recordarle de los abuelos, contarle que la abuela me dijo esto, de que tal, como, sí, hay como un trabajo ahí extra que hay que hacer para que intencionalmente ellos perciban que tienen una familia, por más de que esté muy lejos y la vean cada tanto. Sí, como que Eh, se vuelva familiar a la distancia. re. ¿Sostuviste un grupo de amigos en Buenos Aires? Vos te fuiste muy joven igual, pero... Sí, sí, re. Sí, yo tengo como, sí, muchos amigos en Buenos Aires. Obviamente, como con el tiempo, es como que al principio iba a Buenos Aires era como ir de bar en bar, de cena en cena. Y creo que con el tiempo uno va como, entre comillas, sí, cosechando las relaciones realmente eh, que tienen valor, Mm. ¿no? Pero sí, totalmente. Mm. Conservo amistades allá. Y creo que es eso, si ustedes piensan, o sea, la primera mitad de la vida o los primeros años de la vida son formadores en cualquier persona, o sea, eh, es como, yo me formé en Buenos Aires, digamos, ¿no? Mm. Como sí, aprendí un montón de cosas allá, eh, mis relaciones más fuertes fueron allá, ¿no? Entre, digamos, de amistad, de familia, o sea, obviamente haber formado una familia en Alemania me dio un sentido de arraigo muy grande, ¿no? Claro, yo Como, pensaba eso, son más raíces, no son las tuyas solas. Hay 6 exacto. pies más que te anclan ahí. Totalmente, Mm. totalmente. Y como que ahora cuando pienso en eso, en dónde quiero vivir, no solamente pienso en Martina, sino también en mis hijos, en mi marido, sí, en Martina, el bienestar de todos. Sí, ahora que decís esto, mi hermana vive en México, así. está queriendo cambiar de trabajo o está ahí pensando qué hacer. Y ¿Conoces a alguien en Berlín que quizás quiera contar? no, no, pero, Como- pero lo que ella dice es que ahora todas las decisiones, todo es posible, ¿no? Como que, no sé, uno está acá y dice, a ver qué pasa con mi vida laboral y piensa Hay- en la vida laboral. Y hay un par de opciones. Y ya, y entonces ella se le arma una pregunta por la vida laboral y esa pregunta puede resignificarlo todo, puede significar vivir en otro lado de repente. Sí. Una vez que te fuiste es más fácil moverte, O ¿no? está más disponible, digo, porque vos dijiste ahora cada vez que pienso Sí. dónde quiero vivir. La gente no se hace mucho esa pregunta. Vos, que ya te la Sí. hiciste, ¿sentís que ahora se abrió esa pregunta y que esa pregunta siempre está abierta? Mucho más, o sea, sí, como que no. De hecho, por ejemplo, nosotros no estamos interesados en comprar, que típico, te casás, tenés hijos, no sé qué, tenés que comprar la casa, como no estamos interesados en eso, como que no es algo que me interesa particularmente porque sé que la posibilidad está de que quizás vivamos en nuestro lugar. Mm. Creo que eso, cuando una vez que generas ese movimiento, te das cuenta de que es posible Mm. crear una vida en otro lado, Mm. ¿no?
Y se abrió. Es como que vas adquiriendo una nueva habilidad, que es la habilidad de poder adaptarte a otra cultura. Sí. Es un músculo, tal cual. Claro. Sí, es un músculo. Y eso, creo que también haber probado un par de ciudades antes generó ese sí, como entrenó ese músculo, ¿no? Claro. Pienso si es para todo el mundo o no es para todo el mundo migrar, ¿no? Como que todo el mundo podría hacerlo, pero hay personalidades por ahí que lo disfrutan o que tienen esas ganas y por ahí otros que lo sufren, ¿no? Yo tengo una amiga que se fue y, bueno, en pareja, casada, tuvieron hijas. Los dos argentinos se fueron y volvieron, quisieron volver, o sea, incluso en las circunstancias en las que la Argentina transcurre en este momento, ahora volvieron, ¿no? Como algo muy contundente de que eso tuvo más fuerza que todo lo otro. Es una fuerza muy grande. Vos, hay cosas que sostenés de lo argentino después de tantos años, no sé, tomás mate, ¿qué cosas de la Argentina se resisten a irse? O sea, bueno, ahora empecé a tomar mate hace como 1 año y medio que en mi equipo entró una chica que es argentina y toma mucho mate y es como me contagió nuevamente y ahora es como estoy adicta de nuevo. Claro. Pero creo que, a ver, de la argentinidad... Bueno, escuchás podcast en castellano, claro, o estás en una vuelta. Sí. Siento que vos estás como en un momento donde te alejaste y ahora estás amigando, escuchando Concha Podcast, tomando mate. Hay un montón. Sí. De hecho, o sea, mi vida transcurre mucho en otro idioma. Yo trabajo en inglés, sí, como todo transcurre en otro idioma y consumo mucho contenido en inglés, pero ahora empecé a escuchar de nuevo como contenido en español, ¿no? Y sí, creo que ahí hay algo sí, como hay una frase que dice como la cabra al monte tira, ¿cómo es? No sé, pero sí, ubico los refranes en español. Pero ubico, es como que el positivo de el que se quemó con leche, ve la vaca y llora, el positivo, ¿no? Como que una vez que algo te gustó, que se siente parte, cuando aparece algo de ese calorcito, te magnetiza. Sí, hay algo como de hecho, Jim me dijo, amigobios, y vos sonreíste como, sí, amigobios, como que hay algo de compartir eso que da calor, ¿no? Sí. Como que hay algo que se siente lindo. Sí, totalmente. Y me pasa, no sé, una pavada, pero me preguntaban antes de si mi marido, lo de los códigos y no sé qué, hay no sé, películas como él es de la Alemania del Este, que es como esta parte de Alemania que estuvo del otro lado del muro y que estuvo como recluida, entre comillas, de todo lo que venía del oeste, ¿no? De todo el entretenimiento americano que nosotros como argentinos consumimos mucho. Y entonces yo les cuento películas troncales en mi vida, tipo Flashdance o Footloose. Él no tiene ni idea, o sea, wow. Y para mí es flashero que sí, como no lo registre, y hay un montón de cosas de eso que para mí fueron troncales, artistas, músicos que sí, no tienen idea de quiénes son, ¿no? Hay que como construir un universo compartido de lo que entendemos los dos, que por ahí no es lo que uno está acostumbrado, ¿no? Cuando descuenta eso de los códigos, me parece muy flashero. Bueno, sí. Martina, ¿querés decir algo más al respecto? Ay, no, chicas, me encantó hablar con ustedes. Qué bueno. Gracias, muchas gracias por venir. No, y eso, mandarle un saludo a todas las chicas y chiques que están viviendo en el exterior. Eso, como yo creo que en un punto la experiencia de cada uno es única y creo que hay un montón de factores que impactan en vos poder construir una vida en otro lugar, ¿no? Creo que sobre todo nosotros como viniendo de un país de inmigrantes y teniendo como medio un trauma de la inmigración, porque nuestros abuelos inmigrantes no la pasaron bien, no se fueron porque querían. Y creo que hoy en día, si uno decide ir a un lugar, tiene que ver más con una decisión propia, que ya es un montón, ¿no? Esto de ir en busca de algo por decisión propia es distinto que escapar de la guerra y creo que para nosotros argentinos, también para Latinoamérica, que hay mucha como
nacimos de la inmigración, me parece que esa narrativa como del inmigrante que nosotros aprendimos ya no es tan así, ¿no? Y que es posible construir una vida en otro país, con otras culturas, con otro contexto, y eso, ser feliz, pero también eso, las combinaciones, las constelaciones y las circunstancias de cada uno son sí, variables que juegan en esto, en la experiencia, totalmente. Totalmente, y les mando un reabrazo a todas las amigas inmigrantes que están viviendo allá afuera y que están poniéndole el pecho a eso, formar una vida en otro lugar, porque sé que es un desafío. O sea, qué lindo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicas, mañana ya se compra un ticket y se van a vivir a otro país. Mira, no lo digas porque lo estamos pensando. ¿Vos decís que se está constelando este tema que no tenía nada que ver con nosotras? Andás a ver. No, porque me dio gracia porque en el podcast con Chariana ustedes hablaban de eso como, no, mejor no hagamos Concha Inmigrante porque por ahí nos da ganas de irnos nosotros. Así es, así funciona la inteligencia de Concha. Andás a ver dónde nos lleva. Cual. Bueno, gracias, Martina. Muchas gracias. Les mando un besote enorme. Chao. Un beso enorme. Chao, chao. Qué positiva, me alegra haber tenido este testimonio. Sí, es como un caso, entre de mil éxito. comillas, de éxito, ¿no? Sí. Pero siento que, bueno, que también ella hace 15 años que está fuera, ¿no? Como que muchos de los testimonios y Anne, que es la francesa, que después van a escuchar, la chica colombiana que también van a escuchar, hablan como de fases en las que se fueron dando cuenta que ya eran otras, que ya vivían en otro país, como que no sucedió tan rápido como uno espera, ¿no? Es como es un tipo de adaptación que es muy es tan contundente y tan sustancial y tan fuerte y afecta a todos los aspectos de tu vida, que me parece que es lenta, ¿no? Como que hay algo de darle tiempo al proceso. Ahí Sabri, ¿te acordás de la Byron Band? Que son unos amigos con los que, bueno, que vinieron a la radio, que tienen un proyecto que también viajan por el mundo. Sabri decía que lo más difícil fue darle tiempo a los procesos, ¿no? Como no esperar que todo se resuelva rápido, ¿no? Como atravesar estas incomodidades. Esto de lo que implica salir de tu zona de confort pide un montón de trabajo, de energía, de esfuerzo, de adaptación, ¿no? Bueno, pensando en un tema que acabamos de tocar en otro episodio, hay un duelo en el migrar. Remil, ella lo dijo, de hecho, sí. en duelos, dijo el duelo del migrante. Hay un duelo. Estás asumiendo otra forma. Digo, sobre todo si estás migrando sin quererlo, sin que sea un deseo, sino porque lo tenés que hacer. Uf. Pero aún queriendo... hay muchos duelos que estás haciendo, ¿no? Sí. De esto, de la no cotidianidad que perdés, de la cotidianidad que perdés con tu familia, con amigues, de una vida que estás duelando porque no estás siendo esa vida. Aunque te vayas unos años y vuelvas, no sos la misma persona. Y justo ayer hablaba con una amiga que vive hace muchos años en España y me decía algo así como... terminás no siendo bien de ningún lugar. Es que como una sensación de no termino, ya no me siento argentina, pero nunca voy a ser española tampoco. Totalmente. Entonces estoy en un lugar... Ese limbo. Que es incómodo y que a la vez es muy rico, pero bueno. Muy fértil, porque todo puede ser, porque no estás muy agarrado de nada, pero eso es lo que más dijeron, como esa angustia de no lugar, porque ese nivel de transformación hace que no sea irrecuperable exactamente lo mismo que tenías, esa sensación de hogar, como que todos hablan de eso. De lo que más hablan en términos de la dificultad, los testimonios, es esto del círculo cercano, de un tipo de pertenencia, de un tipo de familiaridad, de esto de los códigos que decíamos. Después, otra que esto amo, porque ahora me doy cuenta que lo dijo mi hermana y en consulta me viene mucho esta sensación de tus traumas, tus complejidades, tus sombras o tus luces viajan con vos, ¿no? A veces uno piensa que mágicamente cuando cambia de entorno algo va a cambiar y va a dejar de pasarte y en realidad eso te vuelve a pasar. Una
una consultante me mandó un mensaje que me pone: encontrarte con vos mismo. Los puntos ciegos se hacen más obvios cuando sacás la estructura sobre la que estaba armada la narrativa en las que no los veías, ¿no? Como que hay algo de que también hay un tipo de encuentro con vos misma en ese salir del contexto que puede ser muy desafiante, abismal, como que muy, ok, ¿quién soy? No solamente dónde estoy, sino de repente eso que yo tenía construido de mi identidad no comprueba con esta realidad, o no puedo ser la misma porque hay algo de la dinámica que plantea otra cosa y bueno, hay que reconstruir esa sensación. A mí lo que me puso de manifiesto, no solamente cuando vivía afuera, sino me pasó mucho cuando viajé sola en viajes largos, y sobre todo el primer viaje largo que hice sola, que entendí que soy mis vínculos. Entonces, cuando esos vínculos no estaban, me acuerdo de mi primer viaje, que era muy chica, me fui a Tailandia, otro idioma, sola, entré en un estado muy difícil. Era muy chica, no sabía lo que estaba haciendo, pero muy difícil de, sin estos vínculos que me constituyen, sentí una soledad y sentí quién soy, ¿no? Como un vacío que tenía que encontrar otras respuestas y que rápidamente se fueron armando. Pero esta idea que yo decía al principio de que por ahí viajar a otro lugar te permite ser otra, no es tan así. A veces, a mí me pasó, reforcé más una identidad para no perderme, ¿no? Puede pasar también. Sí. No sé, creo que en el caso de Martina, ella fue por la disolución, la entrego, la dejo atrás. La entrego esta identidad para poder construir una nueva, pero que en otros casos puede pasar que uno diga, no, me defiendo de todo esto nuevo, sosteniendo una identidad a como dé lugar, ¿no? Es muy interesante a lo que te expone el proceso de salir tanto de tu país, de tu zona de confort. Puede estar buenísimo, pero me imagino que no va de la mano de un montón de incomodidades. Para mí es un tipo de movimiento que no hay vuelta atrás, ¿no? Como que no hay volver a lo que era nunca. Sí, como un montón de cosas. Yo siento que me fui y volví bastante, pero me fui muy chica. No, y te fuiste poco tiempo. Pero creo que si uno hace realmente esto de migrar por muchos años y hacer vida, y ni hablar si construís una familia en otro lado, definitivamente se debe sentir muy irreversible. Sí. Bueno, acá entre lo positivo está como esto de la amplificación en términos de conocer otras cosas y conocerte a vos de otras maneras, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Te dan ganas, te entusiasma vivir en otros lugares, Lau? A mí, ¿Vos que nunca lo hiciste? Yo nunca lo hice, pero varias veces lo consideré. En varios momentos era una de mis dos opciones y todas las veces ganó la opción local. Que creo que tiene que ver con un vértigo a ese nivel de desapego, que tiene que ver con cómo soy yo y mi estructura. Pero también siento que lo reelegí, ¿no? Que no es que no lo hice porque me dio miedo, sino que no era el momento. Pero ahora sí me está pasando. O sea, es re loco, ¿no? Porque por ahí no hablamos de esto. Yo ahora me doy cuenta que pertenezco a una familia en donde hay migrantes. Donde mis hermanos viven afuera hace un montón y están queriendo construir su vida afuera. Y mis viejos lo repadecen, lo resufren. Es como re duro también el que se queda, ¿no? El que... Sí. Es re heavy. Yo no lo padezco tanto porque siento que a ellos les hace tan bien. Y lo están haciendo desde un lugar que lo eligen y son felices. Re. Pero bueno, me doy cuenta que sí. Los extrañas. Sí. Sí, es verdad que el que se queda. Yo tengo... una de mis mejores amigas, por el trabajo del marido, tiene que viajar todo el tiempo y es re difícil a veces, como esto de sostener y de lo que extrañas la presencia del otro, y que después vuelve y hay que reconstruir, ¿no? En esto que me imagino que familiarmente también pasa, que por ahí te perdés, no sé... Cosas. Yo pienso, me voy, suponete que me fuera a vivir a otro país y digo, mi sobrino es re chiquito y por ahí me pierdo el crecimiento de ese ser que si estuviera acá lo tendría, ¿no? Como hay mucho que uno pierde y hay un montón de cosas que gana. Sí. Pero me parece que como en todo, siempre hay algo que perdemos y hay algo que ganamos, ¿no? Y uno va haciendo lo que le parece que es lo mejor para uno. Sí, sí, totalmente.
Bueno, y lo reconsidero y ahora estoy pensando en que es una posibilidad de nuevo. Andás a ver que, digo, por ahí me termino quedando de nuevo. Pero ahora lo estoy pensando. Me resulta difícil también en el marco en el que 2 de 3 ya viven afuera, la verdad. Pero bueno, también, qué sé yo. Bueno, debe haber algo mucho de la culpa también. Cuando tus hijos se empiezan a poner grandes, decir, che, me voy. Muchas personas les pasa que por ahí se van y, no sé, muere un familiar muy cercano y esto es estar lejos. O se enferma un familiar y decís, los que se quedan se están haciendo cargo de esa situación y yo estoy afuera y qué pasa con eso. Digo, desata un montón de particularidades. Reorganiza el sistema. Sí, un poco desorganiza el sistema y reorganiza el sistema también. Y también hay algo volvemos a esto de los privilegios, las diferencias, esto que decía Anne, bueno, ella puede volver a Francia y tener el apoyo y los recursos para afrontar lo que sea, y hay otros que no tienen el recurso para volver a su país a visitar a su familiar cuando su familiar enferma, por ejemplo. Total. Y eso debe ser re doloroso, saber que estás haciendo esa elección y bueno, sí, es un montón. Un montón el tema de la migración. Por ahí necesita otros episodios, otros testimonios. Me dieron ganas cosas. Estuve ahora en contacto con mucha gente que está haciendo nómade digital. Re. Y me dan medio ganas de hacer un concha nómade también. Puede ser. No tanto de vivir, de irte a enraizar en otro lado, sino de esto de la gente que no tiene una raíz, ¿no? Hagamos. ¿Cómo es vivir distintos meses en otro lado? Me dan ganas de explorar eso también. Me gusta. Yo siento que estoy más para esa que para decirme voy a vivir a otro país. Sí, yo también siento que lo haría con ánimos de una experiencia y no tanto de desarraigarme y arraigarme en otro lado, pero bueno, uno nunca sabe. Nunca También sabe lo que la pasa vida. es que no sabes lo que te pasa. Bueno, les vamos a dejar los audios de las chicas a continuación. Si quieren escuchar otras experiencias de personas migrantes. Y nada, esperamos que hayan resonado, o digo porque lo pedían mucho y lo hicimos porque lo pidieron. No, y porque después nos dimos cuenta que nos reafecta. A mí me reentusiasmó. Después cuando definimos hacerlo dije, ay, este es un re tema. Eso. Voy a hacer los honores en nombre de la señorita Dalia, que no está presente. Somos Concha Podcast. Nos encuentran en YouTube /Concha Podcast. En Instagram somos @conchaverso y en Twitter somos @conchapodcast. La amiga Dalia la encuentran en Instagram en @ladalia y en Twitter en @ladaliaa. Yo soy Lau Pasalacqua y me encuentran en Instagram como @laupasa con doble S. ¡Wow! Yo soy Jimena Uteiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como @ojima con J. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio de Concha Podcast. Chau. Me llamo Anne, soy de Francia, de París, y migré en Argentina hace 9 años. Vivo en Buenos Aires, capital federal. Cuando llegué acá no me imaginaba que me iba a quedar tanto tiempo. Pensaba que me iba a quedar 6 meses y después de 6 meses me dije, bueno, me quedo 6 meses más, me quedo 6 meses más. Después tuve que encontrar un trabajo acá para poder sobrevivir. Entonces me empecé a instalar un poco más. Y así poco a poco se hizo que me instalé en Buenos Aires. Entonces al principio pensando que iba a haber año tras año qué onda y que seguramente en algún momento iba a regresar en París. Por lo cual como que no fue una migración tan consciente, sino que fue más la continuación de un viaje, quedarme acá un par de tiempo y ver qué onda. Y lo que me pasó es que, bueno, 6 meses y 6 meses y 6 meses y un año, etcétera. Después de 5 años, miré por atrás y me di cuenta que sin querer casi había construido toda mi vida acá, mi vida más de adulta. Entonces me daba cuenta que las cosas que me interesaban,
que mis vínculos afectivos, mis amigos, mis costumbres, y eso ya habían cambiado y que ya Buenos Aires era el lugar a donde vivía y no más el lugar a donde transitaba. Entonces, bueno, sí, eso me di cuenta 5 o 6 años después de haberme instalado acá. Fue una sensación un poco rara porque era como algo que no había decidido tanto, más como algo que había pensado como un vagabundeo. Y bueno, terminé acá. Y cuando me di cuenta de eso, la primera sensación que me pasó fue una sensación de bastante rareza, porque fue el momento donde sentí por primera vez que ahora siempre me iba a faltar un lugar, siempre iba a extrañar un lugar. Cuando estoy acá, extraño París, extraño algunas cosas de mi familia, algunas palabras, algunos olores, cosas que me hacen sentir como en un hogar más ligado a mi niñez, a mi adolescencia y mi adultez joven. Pero cuando estoy allá, ya siento que no es más mi vida. Entonces regreso en un lugar que quiero mucho, que es muy hermoso, pero siento que extraño mucho Buenos Aires, que hay como que también hace parte de mí. Y entonces como que eso diría que como que la primera relación que tuve en registrar el hecho que era una persona migrante, entre comillas, era registrar que dentro de este movimiento siempre iba a existir un lugar, un más allá, un lugar que se extraña y sí, como un otro imaginario que queda del otro lado del océano. Entonces diría que eso fue uno de los desafíos más importantes que enfrenté al momento de emigrar. De un lado es un desafío que es muy profundo porque toca los afectos, toca la imaginación, toca el sentimiento de pertenencia, de identidad, de una manera como eso, también un poco triste, pero también de una manera muy feliz. Pero bueno, como que también es una problemática un camino muy interesante a explorar. Y bueno, como soy de Europa también, como que allá tenemos muchísimas migraciones, mucho más vulnerables, que como que migraciones que están en situaciones, migrantes que están en situaciones extremadamente complicadas y bueno, como que nada, como enfrentando violencia, rechazo, riesgo de muerte, etcétera. Entonces, como que también tengo conciencia que es un cierto, no sé, un cierto privilegio de poder vivir como este movimiento desde un significado más individual, también poético, pero que no estoy enfrentando ninguna urgencia material y humanitaria que enfrentan como muchos otros migrantes. Por lo cual como que esta sensación de exilio, en mi caso es un exilio más político, más poético. En mi caso, este exilio es un exilio más poético casi. También hay cosas como materiales concretas, pero bueno, como que poder explorar estas sensaciones sin enfrentarse a urgencias materiales me parece también algo importante a resaltar. Y también como que eso, de qué país vengo y en qué país me instalé. O sea, vengo de un país de, si pasa algo muy grave, siempre podré regresar a Francia y podré regresar en un país donde tengo muchísimos privilegios. Eh, y,
Y pero bueno, pasando en las cosas como un poco más felices también, del hecho de emigrar, del hecho de instalarse en un nuevo territorio. em, Eso como que hablé mucho del tema de la imaginación, porque realmente como que es instalarse, echar raíces dentro de un otro territorio, es empezar a chupar un imaginario colectivo que nos es ajeno. Y en eso como que hay una extrañez, obvio, pero hay también muchísima apertura. Es como si el papel fotosensible que tenemos adentro para registrar las cosas se pudiera ampliar y desde los afectos, desde compartir mucho con todos mis amigos son de Argentina, entonces desde compartir mucho con mis vínculos, es como casi poder como ser una otra persona o tener como una sensación de identidad que puede como fluctuar bastante y que tiene como esta porosidad, esta hibridez en captar imaginarios mucho más amplios. Y eso pasa primero con el idioma, obviamente. O sea, yo estoy hablando castellano todo el tiempo, tengo un acento fuerte todavía, pero como que pienso en castellano, leo bastante en castellano, hablo eso todos los días. Y entonces como que es casi como tener un poco una otra identidad de instalarse en un otro idioma. Um, y todos los idiomas tienen su textura, tienen como sus maneras como sus formas. Y el castellano, específicamente porteño, a mí es el primer lugar en el cual me instalé y en el cual me sentí como muy cómoda y muy feliz, porque tiene algo como más cantante desde el acento, un poco más dramático desde las expresiones, desde como que una cierta brutalidad, pero en el mejor de los sentidos, como que algo donde el afecto, donde lo que se siente está mucho más como en la punta de la lengua que en francés, que es un idioma que está un poco más cerrada, tiene su poética, obvio, pero es un idioma como que tiene menos amplitud. Y entonces eso a mí me permitió como también tener como una manera de expresarme, una personalidad como donde le podía dar más caudal a todo un lado quizás más alegre, pero también más dramático. Y hoy en día, aunque tengo mucho acento, aunque a veces como que hago algunos errores cuando estoy cansada con el castellano, pero es un idioma en cual me siento como oralmente, por lo menos, me siento casi más en mi casa que en francés, en el día a día. Entonces, como que, bueno, eso es como cuando nos instalamos en un otro territorio, como que los territorios pueden ser también espacios como más abstractos, y el territorio del idioma es algo muy, muy, muy importante, porque toca como que eso, toca toda nuestra manera de captar un poco el mundo. Entonces, bueno, hablé mucho de la musicalidad del idioma, de cómo nos expresamos, pero también de muchas expresiones y de algunas palabras que uno va aprendiendo, pero como que no es como aprender un idioma dentro de una escuela o una clase. um, es como aprender un idioma a través de los afectos. Entonces, como que se teje algo súper interesante. Yo tengo palabras que quiero un montón acá y las quiero porque lo aprendí desde el afecto, como que lo aprendí más allá de lo funcional de una palabra para expresarse. Y bueno, eso aplica también a expresiones, adjetivos, bueno, un montón de cosas. Entonces, como que eso es una de las primeras cosas como que me encantó acá. Um, y después como que también instalarme en Buenos Aires significa que como que es una ciudad de Latinoamérica, es una ciudad dentro de un país que tiene una historia tremenda, súper interesante, que tiene su identidad muy marcada,
pero como que tiene muchos puentes con París. O sea, no estoy en un espacio donde no tengo referencias y eso que son completamente distintas a mi lugar de origen. Y eso es importante porque creo que hay otros lugares en el mundo, como que si me instalaría en Tokio, no sé si me pasaría tan así, pero bueno, entre Buenos Aires y París hay como muchos puntos de encuentro también y muchas diferencias. Entonces es como algo como que no destabiliza, pero no estás en un lugar completamente ajeno. En realidad, lo que pasa es que tienes como más una sensación de hibridez entre cosas que conoces y referencias que puedes compartir con la gente, mismo referencias de Francia, y bueno, cosas distintas. Y bueno, más allá del idioma, que hablé mucho del idioma, también algo que acá me gustó mucho fue cómo la gente se... O sea, ¿por qué me quedé acá tanto tiempo? Es que para mí Buenos Aires, más allá del hecho que estamos en una situación económica complicada, hay muchísimos desafíos que nos esperan ahora más que nunca y que, bueno, hay muchas personas que me preguntan qué hago acá por ser europea, entonces que no entienden por qué me instalé en Buenos Aires y es un poco complicado contestar. Eh, pero bueno, Buenos es como que es una ciudad que a mí como que lo que sentí mucho más marcado dentro de este territorio y que fue también una de las cosas más lindas que experimenté y que sigo experimentando es que es una ciudad donde la de la amistad en su sentido más profundo, o sea, en su sentido como amistad de uno a uno, pero también en lo que puede significar socialmente, políticamente. La amistad es un espacio muy importante acá, culturalmente. Entonces, eso significa que hay mucho más capacidad en tejer nuevos caminos, en definirse fuera de una carrera, fuera de un trabajo, fuera de... O sea, tiene como todo un montón de espacios de sociabilización y de compartir que realmente es muy distinto de París, donde la gente quizás está como mucho más focalizado sobre su trabajo, tienen amigos, tienen algunas actividades, obvio, pero en menor medida. Acá como que casi la amistad está como planteada como un principio de vida. Creo que Rita Segato, que vivió mucho tiempo en Brasil, pero que es de acá, también notaba la misma cosa, que realmente es un país, pero bueno, voy a decir una ciudad porque yo conozco Buenos Aires, no viví en otros lugares de Argentina, eh, donde la amistad es un valor que es muy presente en el cotidiano de la gente y que eso implica tener muchas actividades, pero también implica toda una capacidad de organización política, de organización cultural, um, como que realmente, y creo que últimamente se viene reflexionando bastante sobre el valor de la amistad versus otros vínculos y cómo es un vínculo muy creador al nivel colectivo y también al nivel del desarrollo individual de cada persona. Y eso es algo como que me, me llevó tiempo captar esta cosa que me gustaba tanto de Buenos Aires, como que lo estoy diciendo ahora, pero los primeros años no me daba cuenta que era eso realmente que me atraía. Um, pero bueno, diría que fue una de las cosas como sí, más lindas y que me generó como un movimiento más alegre y más creador dentro de mi migración acá. Y, y estoy muy contenta porque me parece como algo muy importante a explorar y a pensar. Y hoy en día hace parte de mi investigación en varios campos. Entonces, bueno, eso. Y también, bueno, no, y como que de las cosas quizás un poco más difíciles
acá es como que, bueno, ok, hay una capacidad de poder como entrar en un otro imaginario, tener otras referencias, ampliar su papel fotosensible casi, de poder captar el mundo, porque también acceder al castellano no es solamente acceder a la tonalidad y a un otro idioma de Buenos Aires, Argentina, es de todo Latinoamérica y España, entonces como que se amplía muchísimo la capacidad de explorar otras referencias, otras culturas, otras músicas, literatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, aunque hay esta capacidad, también hay siempre una cierta extrañez, como porque los recuerdos que tengo acá no se anclan en mi infancia, no se anclan en algo como que me da esta sensación profunda, profunda de pertenencia, de hogar. Se anclan en cosas bastante nuevas, ligado a la amistad, como hablé mucho, ligado a estos afectos y eso. Pero bueno, y entonces como que a veces, o sea, es siempre también aceptar de vivir con una sensación un poco de extrañez, de entender las cosas, de captar las cosas, pero de siempre estar como en un mini decalage con todo. De siempre como si tener como este espacio que está entre las cosas justamente. Y eso en los mal días genera una sensación de soledad y de aislamiento bastante importante. Y en los buenos días de entusiasmo y de curiosidad y eso. Pero bueno, como que es un poco, tiene como un poco estos dos lados. Una otra cosa también que es un poco difícil a estar como migrante, a tener otro acento. Y eso es que, primero, muchas veces la gente me ven como una persona francesa. Y yo no me pienso tanto como francesa. Obviamente soy francesa, pero es como decir si uno se siente como siempre argentino. No, como que se siente múltiples cosas y a veces sí se siente argentino. Pero bueno, como que yo tengo eso de saber que siempre voy a tener como este filtro de la gente que me van a leer primero como la francesa, y entonces es como un fragmento de mi identidad, pero que siempre como me rebota en la cara. Y eso se expresa en una cosa como muy específica que es muchísimas veces, mínimo una vez por semana, pero como a veces más, tengo que contestar a la pregunta cuando conozco a nuevas personas a ¿qué haces acá? Y es una pregunta que al principio la tomaba con una cierta livianidad, ¿qué haces acá? Bueno, contaba un poco mi historia, etcétera. Pero después de vivir 9 años acá y de seguir contestando esta pregunta de ¿qué haces acá? Es un ejercicio muy raro, porque primero como que se te rebota, como que la persona te está diciendo vos no sos de acá. Y yo me siento de acá. Entonces como que hay algo, como que siempre en esta pregunta, en el fondo, hay, vos no sos de acá. Después en este, ¿qué haces acá? Hay todo el fondo geopolítico de qué yo, europea, hago acá, pero bueno, no lo voy a desarrollar en estas respuestas porque va a ser demasiado largo. Y también es como para contestar, esto es un ejercicio bastante extraño porque es como darse una coherencia un poco artificial dentro de un relato que yo mirando por atrás, mi relato sobre mi pasado lo voy cambiando todo el tiempo. Es la relación con la memoria, es la relación con... Entonces como que siempre tener que preparar un discurso donde tengo una pseudo coherencia en qué hago acá para poder ser leíble hacia el otro que me lo pregunta, es, no sé, o sea, a veces me pone de mal humor, a veces me genera como, me destabiliza bastante, a veces lo contesto a través de una broma, pero no lo puedo contestar realmente, porque no tengo idea. Primero porque yo llegué acá casi como después de un vagabundeo, se podría resumir así.
Y bueno, como que si una persona pregunta a, no sé, un amigo porteño mío qué hace acá, no tiene idea. La mayoría de la gente no tiene mucha idea, no es que somos como coherentes y que el discurso que tenemos sobre nosotros mismos está siempre como que no, como que está siempre fijo. Cambia muchas veces, cambia la interpretación del pasado, cambian nuestros proyectos y eso. Entonces, escuchar esta pregunta muy a menudo es algo que, nada, es algo, lo volví como una pregunta interesante justamente para como explorar todo eso, explorar qué significa presentarse de manera coherente, tener una justificación, un propósito pero es como siempre tener como estas escenas donde te recuerdan que te leen como francesa primero y que un poco tienes que tener una coherencia del porqué. Cuando llegué en 2011, yo solamente me iba a quedar 5 meses por un intercambio, pero conocí a una persona y me enamoré y fue una de las razones por las cuales me quedé en Brasil. Esa relación duró 3 años y cuando se acabó yo ya estaba haciendo un pregrado en artes visuales en la Universidad de São Paulo. Estudié durante 6 años y cuando terminé yo sentía que mi relación con São Paulo estaba llegando a una conclusión y pensé en mudarme a una ciudad con playa. Yo había pensado como opciones Florianópolis y Recife, ambas en Brasil. Había decidido pasar el carnaval en Río de Janeiro en 2020 y pasó el carnaval y la pandemia me agarró aquí. Fueron 2 años muy difíciles porque conocí a pocas personas, pero eventualmente las conocí y empecé a crear raíces en esta ciudad. Hoy estoy haciendo una maestría en artes de la escena en la Universidad Federal de Río de Janeiro y hoy decidí que mi vida está aquí. Mis amigos también están aquí y por eso hoy decidí permanecer en esta ciudad. Mi relación con Colombia, la verdad, es muy compleja. Yo amo la cultura colombiana. Yo amo muchas personas que hoy están allá. Yo amo los paisajes, la comida, amo el humor, amo el baile, amo muchas cosas que están en Colombia y que no encuentro aquí en Brasil. Porque son exclusivas del país, son la cara del país. Obvio hay cosas en Brasil también que me encantan, que admiro, que adoro, pero como cualquier país son características propias de un territorio. Yo siento que logré construir una relación saludable con mi país aquí. Y entonces voy a citar un ejemplo. Una de las tantas cosas que yo amo de Colombia es que a todo el mundo le gusta bailar. Todo es una fiesta. 3 personas en un apartamento, eso ya es un motivo para hacer una fiesta y todo el mundo baila. Y cuando vivía en São Paulo, pensé en la posibilidad de llevar eso a las calles y hacer algún tipo de fiesta, encuentros, vivencias que fueran gratuitas y que fuera una mini fiesta al aire libre, pero que fuera bien colombiano. Nos juntamos varias personas y fundamos un grupo que se llama Prende la Vela. Y así empezó en 2018 una serie de eventos en la calle, generalmente los domingos, para todo tipo de personas, todo tipo de edades, con el único motivo de bailar y divertirse y que no fuera coreografado, sino espontáneo y libre. Hoy enseñábamos algunos pasos, pero no los enseñábamos como si fuera una clase, sino como si fuera un lugar en Colombia donde enseñábamos espontáneamente, sea en nuestras casas, sea con nuestras familias. Nosotros siempre enseñamos a bailar de forma espontánea. Y eso nos ayudó a crear un vínculo con nuestro país, en un otro país,
inclusive enseñar un poco de nuestra cultura a los brasileños, salir un poco del estereotipo salir un poco del estereotipo que se fortaleció con Narcos. Narcos fue una serie que nos afectó bastante porque se fortaleció mucho la figura de Pablo Escobar. Entonces, crear ese grupo, hablar de otras cosas de Colombia sin ser el narcotráfico, la cocaína o Pablo Escobar, fue una experiencia muy buena, muy maravillosa, un alivio para nosotros. En estos 12 años viviendo en Brasil, tuve la oportunidad de crear un vínculo muy fuerte con el país y su cultura. En 2016 conocí un ritmo de percusión que se llama maracatú, de la cultura popular brasileña, y me enamoré completamente de esa manifestación cultural. Hasta hoy toco varios instrumentos. Yo no creía que yo pudiera ser capaz de tocar algún instrumento y fue a través del maracatú que pude hacerlo. Creo que ese fue uno de los motivos más fuertes para que yo me conectara con el país y decidiera permanecer. Es una gran red de personas que están en todo tipo de ciudades y estados brasileños. Es como un gran lenguaje que se realiza a través de la música. Entonces, esa ha sido una de las experiencias más bonitas. Obviamente, la oportunidad de estudiar aquí un pregrado y una maestría también fueron dos motores para que yo me quedara y me conectara. Hoy es un poco raro conocer más sobre la historia brasileña que la propia colombiana, lo que fue uno de los motivos que me hizo que fuera, fue uno de los motivos que me hizo buscar más información sobre mi país, sobre mi cultura, sobre mis raíces, sobre mi ancestralidad. Entonces, una cosa llevó a la otra. Brasil de cierta manera me devolvió a Colombia y me devolvió a su parte buena, a la parte que yo admiro y amo. Al mismo tiempo que sentía un poco de angustia porque pues después de 12 años yo ya no me sentía ni de aquí, pero después de esos 12 años yo ya no me sentía de allá. Y uno se ve en un lugar, uno se encuentra en un entre lugares. Y eso yo creo que es lo más desafiador de lidiar, que es entender a dónde perteneces. Yo creo que una de las mejores cosas de haber emigrado es reconectarme con mi país. Creado ese grupo Prende la Vela, fue una experiencia hermosa. A través de esa experiencia supe cosas de mi familia, de mi tatarabuela. Yo no sabía que mi tatarabuela bailaba. Mi familia es del Caribe colombiano y fue en Brasil que entendí una necesidad de saber más sobre mis raíces, sobre mi cultura, sobre quién soy, sobre qué fueron 20 años en Colombia y qué están siendo 12 años en Brasil. Yo creo que esa fue la mejor parte de emigrar para mí y que hoy se refleja en mi proyecto de maestría, que es sobre migrantes. Muchas reflexiones, muchas producciones artísticas, muchos textos que he escrito, ha sido sobre toda la experiencia de emigrar y sobre cómo la propia experiencia te abre los ojos a lo que hay, a lo que es el mundo, a lo que hay allá atrás, lo que dejaste y lo que hay por conocer, por vivir, por hábitos que puedes, costumbres que puedes abrazar como tuyas y costumbres que puedes dejar atrás. Yo creo que es mucho sobre la potencia de poder escoger lo que quieres para ti y lo que quieres vivir. Sobre los desafíos, muchos. Yo creo que hay una de las cosas
Aparte, obviamente, de la nostalgia, aquí en Brasil se dice saudades, de sentir saudades de mi familia, de mi comida, de ciertos paisajes, del humor colombiano, del baile. Yo creo que una de las cosas más difíciles es verse en ese entre lugares, de preguntarse todo el tiempo a dónde pertenezco, dónde están mis raíces, a dónde las llevo, qué hago con ellas. Hay momentos, hay personas que parece inocente cuando te preguntan hasta cuándo te quedas, incluso cuando les dices que llevas 12 años, preguntas un poco difíciles que son cuál país es mejor. Yo hoy podría hacer una lista de preguntas que odio que me hagan, que me incomoda profundamente. Los estereotipos sobre mi país, esas cosas duelen, pero eventualmente uno se acostumbra, sabe cómo responder sin ser agresivo y sin llevárselo a pecho. Yo creo que esas son las cosas más difíciles, que esas preguntas que quieren de alguna forma devolverte allá, ¿sí? Son preguntas que de cierta manera son o te recuerdan que no eres de aquí. Yo creo que esa es de las cosas más difíciles de lidiar con el hecho de ser inmigrante, además de obviamente la nostalgia y todas las cosas que uno siente falta. Hubo un amigo de España al que algunos años atrás yo le conté sobre esa crisis que yo sentía de no pertenecer a ningún lugar. Y él me dijo así, ¿tú perteneces a todos los lugares en los que estuviste? Y hasta hoy yo cargo esa frase conmigo y fue tan maravilloso oír eso que fue una de las razones por las cuales hoy yo digo que soy de Río de Janeiro, que soy de São Paulo, que soy de Bogotá, soy del Caribe colombiano, soy todos los lugares que habité. Y yo creo que esa es una de las mejores reflexiones que yo he tenido hasta hoy. Que las raíces no son necesariamente, o que las raíces no se quedan necesariamente en el lugar que naciste, sino son raíces que llevas contigo, que crecen y que las puedes replantar en todos los lugares que habitas. Y nadie te va a quitar eso. Creo que eso fue una de las cosas que más me alegra, que me hace feliz, que una cosa no excluye necesariamente a la otra, sino que se suman y que crecen juntos. Y eso es, creo que, una de las mejores reflexiones que he tenido en esta experiencia. Concha.